Bueno, vamos a empezar a estudiar todo el tema de los cristales, pero para poder comprender los cristales es importante comprender la estructura del universo y del hombre. Entonces, es muy importante entender que el universo se divide en varios planos o varias dimensiones. Tenemos el universo físico-químico, compuesto por sólidos, líquidos, gases, por seres que evolucionan como nosotros, los animales, las plantas, ¿no? Todas las entidades vivientes, en donde está sujeto a las leyes del tiempo, la ley de la inercia, la ley de la gravedad de los cuerpos, de todo lo que nosotros conocemos, y el tiempo se siente muy fuerte, es decir, acá en el plano físico el tiempo se siente mucho más fuerte que en otros planos. Tenemos un universo que se llama el universo etérico, que es mucho más sutil que el universo físico-químico, compuesto por unos éteres que vamos a estudiar más adelante, es mucho más sutil, pero sigue siendo un universo físico, es decir, sigue siendo parte de este universo tangible, solo que es mucho más sutil. Por encima de ese universo físico existe un universo astral o universo de la cuarta dimensión, también se llama el mundo del deseo por parte de la filosofía Rosacruz y de otras filosofías, y es un mundo o es un plano donde el tiempo es 3 veces más rápido que en el plano físico. Es decir, que en el universo astral, por ejemplo, un año es sentido mucho más rápido, o acá si pasan 3 años, allá se siente como si fuera un año, porque es 3 veces más rápido que en el plano físico. Existen seres que evolucionan, que vamos a estudiarlos también más adelante, muy especiales, más útiles que en el plano físico, y acá en el universo astral vamos a encontrar que la materia es muy, muy elástica, es decir, los átomos nunca están en statu quo, sino que están en continuo movimiento, porque la materia es muy flexible y muy cambiante. Entonces recuerden que en el plano astral el tiempo es 3 veces más rápido que en el plano físico, y que se han pasado 3 años en el plano físico, acá se siente como si fuera un año, porque entre más sutil sea un mundo o un plano o una dimensión, se siente menos el tiempo. Tenemos los universos mentales o el plano mental, llamado también la quinta dimensión, en donde vamos a encontrar que el tiempo es 6 veces más rápido que en el plano físico. Es decir, que si se han pasado 6 años en el mundo material, acá se va a sentir como si fuera un año, porque el tiempo es mucho más rápido. Vamos a encontrar que las entidades vivientes de ese mundo son mucho más sutiles, más espirituales, por decirlo así, más evolucionadas o de mayor conciencia respecto al plano astral, plano etérico y plano físico. En este mundo vamos a encontrar seres muy especiales que los vamos a estudiar en este curso. De hecho, el mundo del pensamiento concreto es el mundo de los cristales, es decir, que un genio cristalino no es este disfraz del cristal que estamos viendo acá, sino que es su esencia que está en quinta dimensión, que es lo que vamos a estudiar en este curso. Por encima de ese plano mental existen los universos espirituales, como es el mundo del espíritu de vida, tenemos el mundo del espíritu divino, el mundo de los espíritus virginales, en donde ya no existe el concepto del tiempo ni del espacio, sino que se vive es un eterno presente, no hay diferencia alguna entre el aquí y el allá, porque en el universo espiritual ustedes van a notar que el observador es lo mismo que el observado, y acá entonces vamos a notar que ya el tiempo no existe, sino todo se vive en un eterno presente. También vamos a ver algunas entidades que evolucionan en este mundo. Y por último tenemos el universo de Dios, compuesto por un solo ser grandioso, que se manifiesta a través de los demás universos. Todos estos universos o planos o dimensiones no están separados de esta manera, sino que todos ocupan el mismo espacio, ¿no? Todos están ocupando el mismo espacio. Y esto es muy importante comprenderlo para poder entender la naturaleza de los cristales. Entonces ya sabemos que en realidad la esencia de los cristales está en el mundo del pensamiento o la quinta dimensión. Recordemos que el plano astral es la cuarta dimensión, el plano físico y el etérico vendría a ser la tercera dimensión, los universos espirituales viene a ser prácticamente la quinta, sexta y séptima dimensión, y tenemos el universo de Dios, donde existe el gran Dios creador del universo, pero también se divide en una gran triada, también que vamos a estudiar, que vendría a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya triada está presente en cada molécula que respiramos, en cada mota de polvo que vemos cotidianamente, en nuestro ser interior. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender la naturaleza del hombre y también de los cristales. Estos planos vendrían a ser los cuerpos de Dios también, ¿no? El universo físico vendría a ser el cuerpo físico de Dios, el universo etérico vendría a ser como el cuerpo etérico del Creador, el universo astral la parte emocional de Dios o cuerpo emocional del Creador, el universo mental vendría a ser la mente de Dios,
Los universos espirituales vendrían a ser los cuerpos sutiles de Dios, espirituales de Dios, del absoluto, y acá cuando se habla del universo de Dios viene a ser como la esencia pura de ese gran Keter universal, esa gran mónada creadora de todo lo que existe. Entonces, la primera región que uno viene a estudiar es la región química del mundo físico, es decir, es todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nos rodea, los animales, las plantas, los minerales como tal. De hecho, cuando uno ve los cristales como tal, como este que tengo aquí en la mano, que es un cristal muy bello. Ay, no escucho nada. No te escucho. Pero creo que las chicas sí me están escuchando, mi corazón. Creo que es allá tu micrófono. Sí, aquí se escucha fuerte y claro. Sí, entonces los cristales, como les estaba diciendo, tienen un cuerpo físico que están en el universo material, como decir nosotros que tenemos este cuerpo físico, las plantas, los vegetales, pero eso no quiere decir que su esencia esté en esa dimensión, o sea, los cristales, su esencia está en quinta dimensión y por eso son seres del mundo del pensamiento concreto, que es el plano que yo les mostré anteriormente y que lo vamos a estudiar ahora. Entonces, vemos que aquí en el plano físico existen los minerales, como les decía, los seres humanos, las leyes de la fuerza de la gravedad, las leyes de contracción de los cuerpos, todo lo que nosotros conocemos viene a ser el mundo físico como tal, pero existe una región en el plano físico que se llama la región etérica del plano físico, que es un área mucho más sutil, compuesta por varios éteres muy especiales que tienen diferentes nombres según la filosofía que los estudie. Entonces, ese plano etérico viene a ser físico también, pero más sutil, recuerden esto. Entonces, tenemos el éter químico, que se conoce con ese nombre aquí en Occidente, pero que en la India vendría a ser Prithvi, se llama así, elemento Prithvi, y en la China vendría a ser el elemento tierra. Entonces, cuando un maestro chino te dice que a ti te falta tierra en el campo áurico, se refiere al éter químico. Tenemos un éter que es más sutil, que se llama el elemento de éter de vida, también le llaman elemento agua en la China o le llaman apas en la India. Este vendría a ser un prana, para que ustedes me comprendan, un éter mucho más sutil que el éter químico, ¿sí? Tenemos otro éter que se llama el éter luminoso, que también se llama tejas en la India o se llama el elemento fuego en la China, que hace parte de nuestro campo áurico-etérico también y que es mucho más sutil que los anteriores. Y tenemos un éter llamado el éter reflector, que se llama así en Occidente, pero que en la India se llama el Vayu Tadwa, se llama así Vayu, pero también en la China le llaman el elemento aire. Todos estos éteres hacen parte de la región etérica del plano físico porque cada universo, o sea, cada mundo, cada dimensión tiene 7 regiones fundamentales. Esto quiere decir que el plano físico tiene sólidos, líquidos, gases, el éter químico, éter de vida, luminoso y reflector. Fíjense que son 7, ¿no? Sólidos, líquidos, gases, éter químico, éter de vida, luminoso y reflector. Son 7 regiones o 7 niveles, digámoslo así, de sutilidad que tiene el mundo material. Entonces aquí vemos los átomos etéricos que tienen forma de prisma y son los que se encargan de unir los átomos del cuerpo físico, de los elementos físicos, de la naturaleza material, para que formen las moléculas que nosotros conocemos. Quiere decir que el espacio no es vacío, sino que está lleno de éter. Aquí vemos los átomos que se encargan de crear las fuerzas fuertes para crear esas moléculas. Y existen unas entidades vivientes en el plano etérico que es muy importante tenerlas en cuenta cuando uno trabaja con el mundo de los cristales, como en el caso, por ejemplo, de los gnomos, que son elementales prácticamente del éter de Prithvi, es decir, del éter de tierra, se encargan de la evolución, por ejemplo, de los cristales, de que crezcan adecuadamente, son los que se encargan de custodiar las minas, ellos tienen todo un sistema de gobierno muy bien establecido, como nosotros, un sistema político, un sistema educativo. Hagan de cuenta que es una sociedad muy parecida a la nuestra, solo que es de otra dimensión, es de la dimensión etérica, ¿sí? Entonces, esta es una forma de vida que existe en ese plano etérico del éter Prithvi, o sea, el éter de tierra. Pero también existen otras formas de vida en el plano etérico, que son los llamados espíritus grupo, que tienen forma de insecto, que son los encargados, por ejemplo, de dirigir las abejas, las hormigas, por ejemplo, en determinadas épocas del año para que creen sus colonias,
o las abejas para la polinización de las flores, que tienen este tipo de forma y que son etéricos de aire, es decir, son hechos de Vayutadwa, de un prana que se llama Vayutadwa, y ellos se encargan de la evolución también de los insectos, se llaman espíritus grupo de los insectos, y son etéricos. Existen otras formas de vida muy mencionadas en nuestra vida, digamos, espiritual, como son las hadas. Aquí vemos alguna imagen de ellas, que son una forma de vida del mundo etérico del éter de aire, es decir, del Vayutadwa o elemento aire. Hay diferentes tipos de razas, hay muchas formas de hada, ellas también tienen su forma política de gobierno, como decir los gnomos, como decir nosotros, existen familias, es decir, es una forma de vida muy similar a la nuestra, solo que son seres de la dimensión etérica del aire, o sea, de Vayutadwa, y ellos están pendientes prácticamente este tipo de vida de la evolución de las plantas, de que las flores tengan su pigmento coloreado, están pendientes de la evolución de estas formas de vida. Entonces las hadas son un tipo de elemental etérico de aire, o sea, de Vayutadwa. Tenemos otras formas de vida que se llaman las ondinas, también tenemos las sirenas, los tritones, tenemos también, por ejemplo, las ninfas de agua, que son elementales de un éter que se llama apas, o sea, un tipo de prana que se llama elemento agua, así se llama en la China, apas en la India, y aquí se llama el éter de agua, también le llaman así, o éter de vida. Entonces aquí vemos el caso de una ondina que tienen formas como de manta, pero también existen las sirenas y ellas se encargan de estar pendiente de dirigir el cauce de la caída, por ejemplo, de una cascada, de un río, cuando uno tiene un vaso de agua, por ejemplo, o estamos a punto de tomarnos una bebida donde haya un elemento agua, hay ondinas presentes, hay ese tipo de elementales, y por lo tanto es importante respetarlas por esta razón. Entonces es una forma de vida etérica, pero del éter de agua, ¿no? Éter apas. Tenemos otra forma de vida del plano etérico que se llaman las salamandras, que son los elementales del fuego, tienen forma alargada, así como vemos acá en la imagen. Entonces, siempre que nosotros prendemos una vela, hay siempre presente una salamandra, o cuando hay cables eléctricos, o cuando ustedes vean que cae un rayo en un lugar específico, hay presente siempre una salamandra. Y por esta razón, cuando uno trabaja con cristales, es muy importante no soplar las velas porque es una falta de respeto para las salamandras, o sea, ellas lo toman como una falta de respeto. Entonces, lo que uno tiene que hacer es mojar con saliva los dedos y apagar la vela, o sea, el pabilo, con los dedos de esta manera, tocando el pabilo. Entonces, las salamandras juegan un papel importante en la evolución porque siempre, como están vinculadas con los cristales, ya que los cristales se originaron del fuego, siempre que se pasa un cristal, por ejemplo, por la flama de una vela, se va a acentuar su voluntad y por esta razón se trabaja mucho con los cristales y las salamandras al mismo tiempo. Cuando uno hace sanación con cristales, cuando se hacen programaciones de fuego, que eso lo vamos a ver acá, es importante tener en cuenta a las salamandras. Son del elemento tejas, así se llama, o también se llama éter de fuego, o se llama éter también luminoso aquí en Occidente. Tenemos otra forma de vida en el plano etérico que se llaman los elementales sílfides. Las sílfides tienen forma abotagada gigantesca, como vemos aquí en la imagen. Ellas están encargadas de aglomerar, por ejemplo, las nubes o dispersarlas. En casos, por ejemplo, karmáticos pueden generar, por ejemplo, grandes lluvias torrenciales con un fin específico o grandes sequías según sea la voluntad del Padre, según el efecto karmático que tenga que vivir una población. Y son elementales del aire, es decir, del Vayutadwa, éter de aire. Hay otro éter más sutil que se llama el Akash, que es el que origina todos los éteres que hemos mencionado anteriormente. Tenemos los ángeles, aquí tenemos la forma real de un ángel, que es lo que aparece aquí en la imagen de abajo. O sea, un ángel cuando aparece ante nuestras conciencias aparece con una forma humanoide y con unas alas al lado y lado. Pero la verdadera configuración de un ángel, que es la forma más evolucionada del plano etérico. O sea, la forma más evolucionada de conciencia del plano etérico son los ángeles. Entonces, los ángeles realmente tienen una forma ovoide o circular, como vemos aquí en la imagen con el cursor. Tienen su espíritu en el interior y tienen dos proyecciones laterales etéricas. Y cada vez que nosotros nacemos con 3 ángeles tutelares que nos van a ayudar en nuestra evolución, nos van a ayudar en el momento de la muerte también a desencarnar,
y son seres muy especiales porque nos acompañan en nuestros procesos evolutivos. Entonces, es la forma más evolucionada del plano etérico, recuerden esto. Entonces, por encima de este plano etérico que estamos viendo acá, existe ya un mundo mucho más sutil que se llama la cuarta dimensión, también le llaman el mundo del deseo o le llaman el plano astral. O sea, el plano astral es la misma cuarta dimensión, es el mismo mundo del deseo que le llaman así en Occidente, y es un mundo o es un plano donde también tiene 7 regiones fundamentales. O sea, cada dimensión va a tener 7 regiones fundamentales siempre. Tenemos las 3 regiones inferiores del plano astral, en donde se le conoce antiguamente como la región purgatorial o el Averno, así se llama. Porque las 3 regiones inferiores del plano astral, nosotros vamos a encontrar que en ese mundo las fuerzas de repulsión son las que gobiernan. Es decir, cuando uno hace un viaje astral y va a las regiones más densas de ese mundo, vamos a encontrar que en realidad hay muchas colonias de absoluta miseria, vamos a encontrar elementales de baja frecuencia, como decir, por ejemplo, los sucubos, los incubos, los fantasmata, los aspi, los leo. Hay una cantidad de elementales de baja frecuencia que evolucionan en ese mundo porque allí no se conocen las leyes del amor, ni la compasión, ni la tolerancia, sino que es un mundo oscuro. Estamos hablando del bajo astral, estamos hablando del Averno, en donde las fuerzas de repulsión son las que pululan en este sitio, ¿no? Pero cuando uno pasa a la cuarta región del plano astral, vamos a encontrar un túnel completamente oscuro con una luz blanca en el fondo, entonces uno lo atraviesa y va a llegar a las regiones más elevadas del plano astral, que se le conocen en la antigüedad como el primer cielo. Es decir, es un lugar absolutamente hermoso, donde hay colonias de absoluta belleza, hay templos de sanación, templos de alto conocimiento. Vamos a encontrar que es un lugar donde los colores son iridiscentes y policromados, es un lugar supremamente bello. Los templos de alto conocimiento están custodiados por unicornios y los templos de sanación están custodiados por los pegasos. También vamos a encontrar otras formas de vida que se mencionan mucho, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, por ejemplo, como los hobbits, vamos a encontrar las nereidas, vamos a encontrar, por ejemplo, los elfos y otro tipo de elementales de alta frecuencia del mundo celestial, y es un lugar absolutamente maravilloso. Por eso cuando uno hace viajes astrales y logra entrar a ese mundo, es un mundo donde la felicidad gobierna, donde ustedes van a notar que todo es hermoso, donde las leyes del amor son las que gobiernan prácticamente en este sitio, y uno se va a sentir muy feliz, porque es un mundo de luz. Entonces ahí vamos a encontrar estas formas de vida. Por encima de ese plano astral que estamos viendo acá, que también son 3 regiones fundamentales, por encima de todo esto existe un mundo que se llama el mundo de la quinta dimensión. Pero los arcángeles, que son los que estamos viendo acá en la imagen, son las formas de vida más evolucionadas del plano astral. Es decir, del plano etérico son los ángeles y del plano astral la forma de vida más exaltada son los arcángeles. La verdadera forma de un arcángel es esta que estamos viendo aquí en la imagen. Ellos carecen por completo de cuerpo físico. Ellos, su vehículo más denso es el cuerpo astral. Tienen un cuerpo mental y tienen 4 proyecciones astrales laterales y su espíritu. Ellos están pendientes de la evolución de todos los ángeles, de que ellos cumplan su función determinada, que cumplan sus tareas específicas, y cuando aparecen ante nuestra conciencia no toman esa forma que estamos viendo acá, sino aparece con la cara de un niño recién nacido y unas alas en la parte de abajo. Esa es la forma como aparecen ante nuestra conciencia. Pero esta es la verdadera estructura de un arcángel. Acuérdense que es la forma más evolucionada del plano astral. Por encima del plano astral existe la quinta dimensión o llamada mundo del pensamiento, así se llama. Tiene 7 regiones fundamentales también, como todos los planos, y tenemos las 3 regiones inferiores de este plano mental que se llama mundo del pensamiento concreto o segundo cielo en la filosofía antigua cristiana, segundo cielo. En estas 3 regiones inferiores del plano mental vamos a encontrar todos los arquetipos de las formas físicas, es decir, hay una región que es la primera región del mundo del pensamiento concreto, que se llama la región continental, así se llama, la región continental, en donde ingenieros cósmicos como los querubines, por ejemplo, o también los genios cristalinos, porque los genios cristalinos son habitantes de la quinta dimensión y son ingenieros telúricos, ustedes van a encontrar que allí, en ese plano, ellos van a diseñar, por ejemplo, las diferentes formas de movimientos tectónicos de la Tierra,
por ejemplo, los cuerpos de los animales, los vegetales, para que existan como tal en el plano físico, primero son diseñados en esta región continental, donde ellos le dan la forma específica, luego la pasan a nivel astral, luego a nivel etérico y luego se cristalizan físicamente a través de muchos procesos o muchos años de evolución. Esto ocurre en la región continental del mundo del pensamiento concreto. Hay una segunda región en el mundo del pensamiento que se llama la región oceánica, en donde vamos a encontrar todos los arquetipos de las formas etéricas, es decir, todo lo que existe en el plano etérico, como son, por ejemplo, los elementales de ese mundo, un universo etérico, los planetas etéricos, todo lo que existe en el plano etérico para que se dé como tal, primero es diseñado en la región continental, en la región oceánica, o sea, en este punto de acá, se le da la forma, se le da la configuración. Cuando ya tienen esa configuración, ellos la pasan a nivel astral, luego a nivel etérico y luego sí la manifiestan, se cristaliza. Y todo lo que existe en el plano astral como tal, es decir, por ejemplo, los planetas astrales o una ciudad astral de la cuarta dimensión, etcétera, es diseñada en una región que se llama la región aérea del mundo del pensamiento concreto, donde los querubines le dan la forma específica, luego lo pasan a nivel astral y luego sí se concreta. Por esta razón es que los grandes sabios de la antigüedad decían que todo es mente. O sea, primero uno se enferma desde el cuerpo mental, o sea, la enfermedad ocurre a nivel del cuerpo mental, luego se somatiza a nivel del cuerpo emocional, o sea, el astral, luego a nivel etérico y luego sí se cristaliza físicamente. Lo mismo si hay un temblor en la Tierra, por esta razón es que muchas aves viajan, emigran 8 horas antes de que ocurra un temblor, porque todo ocurre primero en el mundo de los arquetipos. Entonces, primero ese temblor es diseñado en la región continental mental, luego se manifiesta a nivel astral, luego a nivel etérico y luego sí ocurre físicamente el temblor, por ejemplo. O si va a ocurrir un evento como la separación de las placas tectónicas de la Tierra, los genios cristalinos diseñan ese evento en la región continental del mundo del pensamiento concreto, luego pasan ese evento a nivel astral, luego a nivel etérico y luego sí ocurre físicamente. Es decir, que todo ocurre primero a nivel mental y luego sí ocurre finalmente físicamente, ¿no? Por esa razón es que uno debería tratar las patologías, las enfermedades, toda la problemática de todo lo que nos rodea primero a nivel del cuerpo mental y luego sí para poder ver los resultados tangiblemente. O sea que este mundo que estamos viendo acá, que se llama la región prácticamente continental y el mundo del pensamiento concreto, es el mundo de los cristales. Entonces realmente los cristales como tal, su genio, habita en estas regiones y por esta razón es que en la antigüedad se tenía muchísimo respeto a los cristales. Cada vez que uno tenía un cristal en las manos, los grandes sabios de la antigüedad bajaban la cabeza como señal de reverencia porque sabían que estaban ante una entidad supremamente evolucionada, capaz de sentir sus necesidades más profundas, capaz de leer nuestros registros acásicos, tenían una conciencia de unidad tan grande que podían sentir nuestras necesidades, porque los cristales son unidades de conciencia, o sea, los cristales realmente son entidades vivientes, pero nosotros dentro de nuestro ego humano nos creemos superior a todas las especies y por el hecho de que no tengan órganos especializados pensamos que son inferiores a todas las especies y nosotros superiores, cuando en realidad un cristal como tal tiene una conciencia mucho más despierta y por esta razón, cuando nos está observando un cristal, él puede sentir absolutamente todo lo que estamos experimentando en nuestro interior, puede llegar a saber nuestras vidas pasadas, nos lee los registros acásicos y por esta razón tenemos que respetarlos muchísimo. Tenemos realmente que saber lo que estamos manejando en una terapia con cristales. Estamos manejando seres de la quinta dimensión análogos a un querubín, o sea, tienen el mismo nivel de conciencia de un querubín porque la línea de los cristales es paralela a la de los ángeles. Es decir, los seres humanos con el tiempo van a evolucionar en todo lo que son ángeles, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, hasta llegar a ser parte del absoluto. Pero los genios cristalinos son de la línea evolución de los átomos, que evolucionan con el tiempo, más adelante en moléculas más complejas, en minerales sencillos, en minerales mucho más complejos como son los cristales como tal. El cristal evoluciona más adelante en un apus, que son los genios de las montañas, en los planetas, por ejemplo, los planetas son de la línea de evolución de los cristales, los planetas con el tiempo evolucionan en soles de un sistema solar,
Los soles evolucionan en centros, por ejemplo, de galaxias, luego en centros de constelaciones, centros de microuniversos, hasta llegar a ser parte del absoluto. Es decir, que un cristal, su genio es paralelo en evolución a un genio de un querubín de la línea de los ángeles, o sea que estamos hablando de seres de altísimo nivel de conciencia. Por esta razón, aquí vemos la imagen de un querubín. Los querubines tienen forma esférica realmente. Ellos son los ingenieros cósmicos que estamos hablando acá, de que diseñan los prototipos, por ejemplo, de los cuerpos físicos de los animales, o si es necesario para la experiencia karmática del ser humano crear un virus como el ébola. Desde el mundo del pensamiento concreto, los querubines lo diseñan, luego le dan la forma, su estructura a nivel mental, lo pasan a nivel astral y luego a nivel etérico, por último, se manifiesta físicamente. Entonces son ingenieros cósmicos como los cristales. Los cristales lo que hacen desde el mundo del pensamiento concreto es crear las diferentes formas de la Tierra, los valles, las llanuras, las montañas, el movimiento de las capas tectónicas de la Tierra, se encargan de todos estos movimientos telúricos, ¿no? Muy bien. Resulta que existe una cuarta región en el mundo del pensamiento que se llama la cuarta región neutral, donde si uno la atraviesa es un túnel completamente oscuro con una luz blanca en el fondo. Entonces, al atravesarla, vamos a llegar a 3 regiones muy elevadas del mundo del pensamiento, llamada mundo del pensamiento abstracto o tercer cielo en el cristianismo de los primeros tiempos. En este tercer cielo o mundo del pensamiento abstracto vamos a encontrar algo que se llama las ideas germinales. Es decir, hay unas entidades vivientes muy exaltadas, que las vamos a ver ahora, que se encargan de diseñar las ideas germinales o el concepto de algo. Hagan de cuenta que es como un arquitecto que tiene el concepto de crear un centro comercial. O sea, la creación de un centro comercial viene a ser el concepto, es decir, esta idea germinal. Luego le da la forma, por ejemplo, en el mundo del pensamiento concreto, creando un plano y diseñando cómo va a ser su forma, y luego sí lo concreta físicamente construyéndolo. Entonces, hay unas entidades muy evolucionadas que se llaman los serafines, que tienen forma esférica, como vemos aquí en la imagen, tienen 6 proyecciones laterales y son los encargados de crear las ideas germinales desde el mundo del pensamiento abstracto o tercer cielo, para que luego prácticamente los querubines le den la forma a nivel mental para que luego sí se materialice físicamente. Eso es lo que hace un serafín. Crea un concepto abstracto de algo que tiene que ser creado para que los querubines de abajo creen, digamos, la imagen de cómo va a ser la configuración y luego sí la materialicen en los demás planos o en el plano físico. Entonces los serafines están pendientes también de la evolución de los querubines, que ellos cumplan su adecuado trabajo, y son los seres más evolucionados del mundo del pensamiento abstracto o tercer cielo. Es el ser más evolucionado del plano mental o quinta dimensión. Por encima de la quinta dimensión, que es la que estábamos mirando, que es el mundo de los cristales, existe una dimensión más sutil llamada el mundo del espíritu de vida, se llama así, mundo del espíritu de vida, donde existen unos seres llamados loxeofines. Loxeofines son estos seres que estamos viendo acá, que son de la línea de evolución de los ángeles. Ellos tienen forma de estrella, como vemos aquí en la imagen, y son los encargados de dar la orden de qué concepto tiene que ser creado por parte de los serafines. Son seres que viven en el mundo del espíritu de vida, donde ya no existe el concepto del tiempo ni del espacio, donde se vive todo lo que es la conciencia del campo unificado, es decir, no existe diferencia alguna entre ustedes y yo, porque ustedes están contenidos dentro de mi espíritu. De hecho, cuando uno se acostumbra mucho a beber agua de cristal blanco, con el tiempo uno desarrolla la conciencia de un seofín, es decir, si te tomas una taza de un café, tú eres el café. Si vas, por ejemplo, caminando y vas suspirando, por ejemplo, en medio de un paisaje, tomando el aire de las hierbas, tomando el aire de la montaña, tú eres el aire de la montaña. Si uno está observando un mendigo en una esquina, tú eres eso. De hecho, hay una obra muy linda que se llama Yo soy eso, de Nisargadatta Maharaj, que es un maestro hindú, donde prácticamente abre la conciencia a los seres humanos de que en realidad todo lo que existe afuera, todo lo que nos rodea es una proyección de lo que tenemos dentro. En realidad, esta matriz que nos rodea, toda esta ilusión de la dualidad, es parte del plano físico y es una proyección de nuestro ego. Pero la verdadera esencia espiritual no
no comprende lo que es arriba y abajo, lo que es blanco y negro, lo que es, por ejemplo, caliente y frío, porque es una sola fuerza la que gobierna, es una sola fuerza y realmente nada se puede calificar como bueno o malo porque sencillamente es. Entonces, esa conciencia de los teofines se obtiene cuando uno se acostumbra mucho a tomar el agua de un cristal blanco todos los días, ya que cuando ustedes colocan el cristal blanco en agua, la tensión superficial del agua, que se mide en 70 dinas, va a bajar a 60 dinas, volviéndolo un coloide líquido. Entonces, esa agua prácticamente pasa a nuestro ser y hace que evolucionemos mucho más rápido. Empezamos a desarrollar una conciencia de unidad muy alta y empezamos a comprender que en realidad nunca hemos salido de casa. En realidad es una ilusión pensar que hace miles de años hemos salido del absoluto para llegar hasta acá y nuevamente volver. Eso hace parte prácticamente del mundo de las dualidades. Desde el mundo de vista espiritual, desde ese punto de vista, en realidad nunca nada ha pasado. O sea, siempre hemos estado unidos al Padre, pero nuestro ego nos hace creer que estamos separados de Él, que nos hemos distanciado de Él. Bien, entonces súper importante consumir el agua del cristal blanco para desarrollar la conciencia de los teofines. Tenemos un mundo espiritual aún más alto llamado el mundo de los tronos o los amechaspentas, que es el mundo de los planetas o semidioses. Es decir, todos los planetas son semidioses y cumplen una función súper importante en la evolución del hombre y de todo un sistema solar. Los tronos, aquí vamos a ver algunos de ellos, como en el caso, por ejemplo, de Saturno. Saturno es un planeta que existe afuera, pero también está en forma arquetípica dentro de nosotros. Está pendiente de nuestra evolución, está pendiente a través de sus 42 jueces del karma, que son unos ángeles, de revisarnos nuestros registros acásicos, nuestro caón interior, y de esa manera rendir cuentas a Anubis, que es prácticamente el regente de la ley de causa y efecto, y que habita en Saturno. Entonces, por esta razón es que mucha gente nace con un karma muy difícil, por ejemplo, en el matrimonio, o hay gente que nace con un karma muy difícil con sus hijos, otros, por ejemplo, en la parte financiera, dependiendo de lo que hayan hecho en vidas pasadas. Y asimismo, cada uno de los planetas que hacen parte del mundo de los amechaspentas, de ese mundo que estamos viendo planetario, cumple una función específica. Tenemos, por ejemplo, el caso de Júpiter, que existe como planeta externo, pero en forma arquetípica dentro de nosotros, que viene a ser el sentido de la libertad, el sentido de lo filosófico, de lo espiritual, el sentido de la generosidad, ¿no? Y que cumple una función muy importante también en la vida del hombre. Tenemos el caso de Marte, que viene a ser un planeta que existe afuera, pero también en forma arquetípica viene a ser la capacidad de hacernos valer, de marcar límites, de ser completamente autónomos, de aprender a sacar las uñas en los momentos indicados. Venus, por ejemplo, es otro planeta que existe afuera, que es una mechaspenta, un semidios, pero que existe en forma de patrón arquetípico, que es el concepto de nosotros de la estética, la belleza, la capacidad de relacionarnos con los demás, y así sucesivamente. Es decir, que todos los planetas son semidioses del mundo de los amechaspentas, o mundo también de los espíritus virginales. Tenemos el mundo más elevado, que es el mundo de Dios, compuesto por tres grandes seres, que es esa gran tríada universal, esa Trinidad sagrada, que está presente, recuerden, en cada mota de polvo que respiramos, porque en cada mota de polvo hay innumerables Budas. Y está presente en nuestro espíritu, está presente en nuestra sangre. Vemos, por ejemplo, que está presente también en este cajón, en las paredes que nos rodean, porque ellos son omnipresentes, omnisapientes y son también seres que tienen el don de la ubicuidad. Entonces, estos seres que estamos mencionando acá son llamados en diferentes filosofías como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Padre también es llamado Brahma, el gran Brahma universal o Dios creador. Tenemos a Vishnu, que es el mismo Cristo, segundo aspecto del Logos creador, y tenemos también a Shiva, que viene a ser el tercer aspecto del Logos creador, pero tienen diferentes nombres según la ciencia que lo estudie. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que le llaman también Keter en la filosofía judía, Keter, Shokma, que viene a ser el Cristo, y Binah, el Espíritu Santo. O van a encontrar el Ain, Ain Sop Aur, o Aura Mazda, los mazdeístas le llaman Aura Mazda al Padre Creador, Seroana Kerna al Cristo y Armaitri,
u Horus, Isis y Osiris, o sea, tiene muchos nombres según la línea filosófica, la línea espiritual a que haga referencia. El hecho es que en realidad, desde el punto de vista espiritual más elevado, es un solo Dios que tiene gran cantidad de rostros divinos, pero en el plano más elevado aparece como tres, o sea, Dios, el Padre Creador, que se divide en el Hijo y a su vez se divide en el Espíritu Santo, pero que en las realidades más sutiles y más sublimes, exaltadas de toda la creación, es un solo Dios que está jugando al lilá, es decir, todo lo que vemos en el mundo de la dualidad que aparece con cantidad de miles de especies, miles de rostros sagrados de la trascendencia, millones, por ejemplo, de formas de vida, es que Dios buscó la forma de autodividirse a sí mismo para redescubrirse en el llamado juego del lilá de la India, para nuevamente volver a ser parte nuevamente de esa unidad con el tiempo. Asimismo, como el universo se divide en varios niveles o varios planos de existencia saber, el ser humano también tiene varios cuerpos que corresponden prácticamente a lo que existe en el universo, porque nosotros somos un reflejo de la creación, es decir, lo que existe arriba existe abajo, como decía Hermes Trismegisto. Entonces, así como los diferentes planos vienen a ser los cuerpos de Dios, asimismo nosotros tenemos varios vehículos para nuestra expresión. Tenemos un cuerpo físico-químico, que es este que estamos viendo acá, compuesto por sólidos, líquidos, gases. Tenemos un átomo simiente del cuerpo físico, que está ubicado en el ventrículo izquierdo, cerca del ápice del corazón, que contiene toda la información de lo que ha sido nuestro cuerpo físico a lo largo de la evolución a través de miles y millones de años, desde el momento que nos partimos de la gran mórula central hasta nuestros días. Tenemos un cuerpo etérico que cuando se desdobla respecto al cuerpo físico, adquiere la misma forma de este y está unido por un cordón de plata, que tiene la forma de dos seis que están enroscados. Este cuerpo etérico tiene un corazón etérico, como vemos aquí en la imagen, que tiene también un átomo simiente que contiene toda la información de lo que ha sido nuestro cuerpo etérico a lo largo de la evolución, a través de miles de años. Y este cuerpo etérico es el que se encarga de nutrir etéricamente y energéticamente al cuerpo físico a través de sus chakras, porque los chakras que contiene se alimentan de la energía solar y se encargan de nutrir energéticamente al cuerpo físico. Tenemos un cuerpo astral, que es este que estamos viendo acá, que cuando está desdoblado respecto al cuerpo físico, toma la misma forma del cuerpo denso y está unido por un cordón dorado que sale del plexo solar astral y se une al cuerpo etérico también justo en este punto. Este cuerpo astral o cuerpo del deseo, también le llaman así las diferentes líneas occidentales, tiene un átomo simiente ubicado en el plexo solar que contiene toda la información de lo que ha sido nuestro cuerpo emocional en vidas pasadas a lo largo de la evolución. Entonces, este cuerpo astral es el que nos permite generar deseos, anhelos, el incentivo para la acción, es el que nos permite generar, por ejemplo, amor, compasión o ira, egoísmo, todo tipo de emociones, por eso le llaman el cuerpo emocional también. Tenemos un cuerpo mental, que es este que estamos viendo acá, que cuando se desdobla respecto al cuerpo físico, toma la misma forma de este y está unido también por un cordón dorado que sale de la silla turca mental y se une a la silla turca astral. Este cuerpo mental es el recientemente adquirido a lo largo de la evolución y contiene un átomo simiente que está ubicado en este punto, que contiene toda la información de lo que ha sido nuestro cuerpo mental a lo largo de este gran peregrinaje evolutivo, cómo ha sido nuestro cuerpo mental en vidas pasadas, contiene toda esa información. Y por último tenemos el espíritu, que es esa chispa inmortal, esa chispa gran innominada, que se manifiesta a través de estos vehículos para su expresión, para obtener experiencias del plano físico. Es decir, que todos estos cuerpos son ropajes que uno se quita y se pone, no es la verdadera esencia, y cada vez que morimos prácticamente estos cuerpos se dejan atrás y queda el espíritu desnudo, llevándose esos átomos simientes a lo largo de la evolución para volver a renacer más adelante. Bien, para poder comprender la naturaleza de los cristales también y sanación a través de estos, es muy importante comprender qué es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico, como vimos, es ese vehículo que sobresale a la periferia del cuerpo denso a unos 3 centímetros a la redonda, formando estas líneas fasténicas que se ven acá en la imagen, estas líneas fasténicas que salen a la periferia.
Nosotros en realidad tenemos más de 48 chakras, pero en Occidente se estudian 7 fundamentales, 7 chakras específicos. Tenemos el primer chakra, que aquí lo vemos en la imagen también, que aparece de color rojo en este cuadro que estoy señalando, que se llama Muladhara y está regido por Saturno. Ese primer chakra que estamos viendo acá, que vendría a ser en la base del coxis, se encarga de alimentar energéticamente los riñones y la columna vertebral, porque el primer chakra viene a ser la contraparte etérica de prácticamente los riñones, de esas glándulas endógenas renales. Cuando ese primer chakra, que es un disco de 4 pétalos, está funcionando bien, hace que la persona se torne realista, práctica, objetiva, una persona organizada, disciplinada en su forma de ser, tiene gran capacidad de materializar proyectos, pero si ese centro funciona inadecuadamente es cuando se presentan problemas de la columna vertebral, como puede ser, por ejemplo, que la persona tenga problemas en su columna porque genera lordosis, cifosis, esclerosis, ¿no? O también patologías renales como uremia, poliuria, cólicos nefríticos, cálculos renales, ¿no? Todo ese tipo de patologías. Pero resulta que el primer chakra, por estar regido por Saturno, también rige los huesos, tendones, articulaciones, dientes, piel, cabello y uñas. O sea, todo eso también lo rige el primer chakra. Es decir, que si nos enfermamos de los huesos es porque el primer chakra está funcionando inadecuadamente. Este centro llamado Muladhara o primer chakra, cuando está girando inapropiadamente, es decir, si está girando, por ejemplo, muy lentamente, hace que la persona se torne triste, melancólica, pesimista en su forma de ser, tímida, insegura de sí misma, produce una tendencia a volcarse demasiado hacia adentro, pero si está girando demasiado rápido, ustedes van a notar que ese primer chakra, que es de color rojo que estamos viendo acá, regido por Saturno, hace que el ser se torne muy estricto en la forma de ser, muy materialista, tiene tendencia a ser muy exigente, a ser una persona que tiene la tendencia también a poder ser, si está muy mal aspectado, tirano, puede tener una predisposición a ser una persona rígida en su forma de ser, una persona también fría en su comportamiento, es decir, hagan de cuenta un Saturno, una naturaleza saturnina mal aspectada, si está girando demasiado rápido se torna de esa forma de ser. Resulta que existe en el mundo de los cristales de la tradición del fuego que estamos estudiando acá, unos cristales que son de color rojo y negro, que están considerados los más evolucionados del reino telúrico, que vendrían a ser el cristal ahumado, ¿sí? Que este lo vamos a estudiar ahora más adelante, el cristal ahumado, y también el granate, que es una piedra roja que vamos a estudiar también mañana, que producen una nota musical en do. O sea, una nota musical en do por encima del do central, hagan de cuenta que es como el sonido de los delfines, que cuando esta sagrada nota es colocada a través de la piedra en el primer chakra, es como si el chakra escuchara esa música celestial muy profunda y empieza a recuperar su equilibrio, y entonces empieza a mejorarse el paciente. Esa técnica que vamos a estudiar más adelante se llama la danza dulce del sol, se llama así, que es una técnica muy antigua en donde se utilizan las piedras de los 7 chakras fundamentales para poder equilibrar nuevamente su movimiento. Entonces vemos que eso pasa con este centro y si ese centro está muy desarrollado, es decir, el primer chakra, esa persona desarrolla gran capacidad de materialización. Ustedes van a notar que esa persona, cualquier cosa que piense, que tenga, digamos, entre ojos, entre mira, tiene tendencia a cristalizarla con mucha facilidad. Por eso se llama la piedra cúbica de Yesod, ¿no? Y por esta razón vendría a ser el Pedro de la Iglesia Católica, es decir, sobre esta piedra construiré mis iglesias, decía así Jesús de Nazaret, porque es la base de todos los demás chakras. O sea, si uno tiene mal el primer chakra, pues los demás pueden estar desequilibrados. O sea, es muy importante que ese chakra esté muy bien equilibrado. Tenemos el segundo centro, que es el que vemos aquí en la imagen en este cuadro, que es de color naranja, el que estoy señalando acá en el cuadro de la imagen, que se llama Swadhisthana. Swadhisthana está regido por Marte, es de color naranja, es un chakra que rige los órganos sexuales, el útero, los pechos también, las gónadas, y es un centro que cuando está muy desarrollado hace que la persona, como está regido por Marte, desarrolle muy bien su guerrero interno, sea una persona independiente, autónoma, autosuficiente en su forma de ser, es una persona que tiene la tendencia a ser muy segura de sí misma, da un liderazgo sano,
es una persona también muy confiada en sus propias capacidades, pero cuando ese centro está girando muy lentamente, ustedes van a notar que a esa persona le falta más guerrero interno, más empuje, es una persona débil de carácter, es una persona permisiva, y si gira demasiado rápido también es negativo porque se vuelve agresiva, egoísta, hace que el ser se torne también, si gira demasiado rápido, van a notar que el ser se torna también narcisista en la manera de ser, se torna una persona extremadamente impulsiva, precipitada, es una persona extremista, todo o nada, blanco, negro, rojo, verde, es una persona que tiene tendencia también a ofender mucho a través de las palabras, a ser brusco en la forma de ser, porque es como si estuviera manifestando ese Marte mal aspectado, cuando ese segundo chakra empieza a girar inadecuadamente, ¿no? Ese segundo centro se equilibra a través de una piedra sagrada que se llama la sagrada cornalina, que vamos a estudiar mañana, que es una piedra que es de color naranja, de la familia de las calcedonias, que va a producir un supertono musical en re por encima del do central, que va a generar el equilibrio total de este centro, ¿no? Entonces es muy importante entender que la cornalina es un cristal fundamental para el segundo centro, no solamente para curar patologías físicas de los órganos sexuales, sino también del carácter, de la forma de ser marcial negativa. Tenemos el plexo solar, que es este centro que estamos viendo acá en la imagen de color amarillo, que está ubicado en la boca del estómago, o sea, en este punto, que también se llama Manipura, está regido por el sol, es de color amarillo, se encarga de nutrir energéticamente todo el sistema digestivo, es decir, que ese chakra fundamental va a nutrir los subchakras, por ejemplo, del hígado, subchakra del vaso, el subchakra, por ejemplo, del páncreas, del colon, etcétera, todo el sistema digestivo. Si ese centro que está regido por el sol está bien aspectado, quiere decir, está girando adecuadamente, ustedes van a notar que esa persona tiene un carácter solar, es decir, es cálida, es una persona amorosa, es muy creativa en su forma de ser, magnánima, actúa como si fuera un sol radiando mucha luz a los demás, es una persona que es buen líder también, tiene tendencia a ser próspera, porque los chakras de la prosperidad prácticamente son el primero, porque ese es el que te ancla a tierra. También el plexo solar es fundamental tenerlo bien cuando uno quiere, por ejemplo, tener prosperidad, porque este va a producir oro alquímico con el tiempo en el campo áurico, entonces es muy bueno tenerlo muy bien. Y ese centro, ustedes van a notar que si gira muy lentamente, hace que la persona no manifieste ese sol interior. Es una persona que siente prácticamente que no vale nada, su autoestima está muy baja, pero si gira demasiado rápido también es negativo, porque son personas prepotentes, despóticas, dictatoriales, se creen superior a los demás, son personas que tienen tendencia al donjuanismo, son seres que tienen la tendencia a subyugar a los demás a través del poder, son personas muy dominantes en su forma de ser cuando está girando muy rápido. O sea, que tanto lento como muy rápido es malo, tiene que girar bien el chakra. Este centro, ¿cómo se equilibra? Ese centro se equilibra con una sagrada piedra que vamos a estudiar mañana, que es el sagrado citrino, que es esta piedra de color amarillo que vamos a estudiar mañana, que es un cristal muy especial solar, que produce el supertono musical en mi, la nota mi, en una escala por encima del do central, que recuerden que cuando uno coloca ese cristal en el plexo solar, es como si el chakra escuchara esa música, las esferas, músicas celestiales, que permite restablecer su equilibrio. Entonces es muy importante comprender eso, ¿no? Que ese tipo de cristal es fundamental para el plexo solar, para sanarlo, no solamente físicamente, sino también emocionalmente en el paciente. Tenemos otro centro fundamental que lo vemos acá, que es el chakra del corazón, que aparece de color verde, que se llama Anahata, que es el que estoy señalando ahí en la imagen, de color verde ubicado en la contraparte etérica del timo, acá en el corazón, que es un centro que está regido por Venus, acá lo pintaron hacia un lado, pero es en todo el centro, está regido por Venus, es de color verde en algunas personas, en otras personas es de un color turmalina sandía, es decir, mitad verde, mitad rosa, o en otras personas es de color rosa. Ese centro, cuando está muy desarrollado, hace que el ser sea un artista, es una persona con buen sentido de la belleza, de la estética, del color, de los espacios, pero también es un gran sanador nato, cuando está muy bien aspectado ese centro.
Ese centro cuando está girando inadecuadamente, quiere decir cuando está girando muy lentamente, ustedes van a notar que esa persona es muy dependiente. Como está regido por Venus, hace que esa persona sea una persona con tendencia al parasitismo, muy dependiente, muy cómoda en su manera de ser. Ustedes van a notar que es hipócrita, no gusta decir de frente las cosas porque le da miedo quedar mal. Entonces son personas que son extremadamente diplomáticas, pero ya pasa el hecho de que no dicen la verdad en la cara, sino que se vuelven hipócritas cuando está girando muy lentamente. Cuando está girando demasiado rápido, hace que la persona se vuelva demasiado banal, son demasiado vanidosas, tienen valores superficiales, son personas que tienen tendencia a que no pueden vivir sin el otro, apegos emocionales. Entonces, eso ocurre cuando ese chakra está girando demasiado rápido y puede llegar a producir patologías también del corazón porque ese centro anahata, el chakra cardíaco, rige no solamente el corazón, sino todo el sistema circulatorio. Entonces, con el tiempo, si funciona mal, puede llegar a producir no solamente, por ejemplo, arritmias cardíacas, asistolias, aneurismas, ¿no? Pericarditis, miocarditis, obstrucción de la aorta, infarto cardíaco, puede llegar a producir arteriosclerosis, venas varices, ¿no? Problemas de triglicéridos, tensión baja o alta, todo lo que son patologías del sistema circulatorio. Y ese centro se equilibra con unas piedras sagradas de la tradición del fuego, que son la sagrada esmeralda, que vamos a estudiar también mañana, y el cuarzo rosado. O sea, son las dos piedras más evolucionadas del reino telúrico de esos tonos cromáticos que son para equilibrar ese centro, ¿no? Bien. Tenemos otro chakra súper importante, que es el chakra de la garganta, que está ubicado acá. Es la contraparte etérica de la tiroides, es de color azul, está regido por Mercurio, el mensajero de los dioses. Este centro es un centro que cuando está bien aspectado hace que la persona desarrolle gran poder a través de la palabra, de la escritura, mucha elocuencia. Es un centro que rige los subchakras del oído y también de los pulmones. Cuando está mal aspectado, ustedes van a notar que produce, por ejemplo, patologías de la tiroides, paratiroides, adenoides, cervicales también. Se puede presentar patologías de los bronquios y pulmones y también de los oídos, porque está vinculado con los subchakras de los oídos. Ese centro, cuando está girando muy lentamente, la persona se come sus palabras, o sea, son personas muy introvertidas, no les gusta decir de frente las cosas, se comen absolutamente todo lo que tienen que decir afuera, pero si ese centro o ese chakra bichuda está girando muy rápido, hace que esa persona sea una persona nerviosa, es una persona inconstante en el manejo de las cosas. Ustedes van a notar que es una persona ambivalente, dual, doble en la manera de ser. Ustedes van a notar que ese ser también va a experimentar una tendencia a no comprometerse, tiene demasiados desapegos hasta el sentido de tener pérdida de sentido de pertenencia, en el mal sentido de la palabra. Ustedes van a notar que vive en un estado muy racional, o sea que es poco filosófico o espiritual, demasiado mental en su forma de ser cuando está girando muy rápido. Y la forma para poder equilibrar este bichuda, este centro, es a través de un cristal sagrado llamada la sodalita, que también la vamos a estudiar en estos días, que es una piedra de color azul con unas manchas blancas regida por Mercurio, que cuando se coloca en ese centro capta esa frecuencia tan alta de ese cristal y empieza a recuperar su equilibrio, porque va a producir el supertono musical. Entonces aquí vemos la imagen, miren, el primer chakra es do, re, mi el plexo, do, re, mi, fa el corazón, sol. La nota sol es la que va a producir la sodalita, que me permite equilibrar por completo ese centro. Tenemos el chakra del tercer ojo. Aquí vemos la imagen del tercer ojo, que tiene muchos nombres según la filosofía. Es un centro que en algunas personas es de color violeta, en otras es de un color azul añil. Está regido por Neptuno. Es la contraparte etérica de la pituitaria. Es un centro que cuando está bien desarrollado, o sea, está bien aspectado y desarrollado, hace que la persona sea clarividente también en su forma de ser, gran capacidad de intuición, precognición, la capacidad de hacer viajes astrales, por ejemplo. Pero si ese centro está girando muy lentamente, está girando inadecuadamente porque está muy lento, ustedes van a notar la imagen del perdedor, es decir, la imagen también de una persona que se cree la víctima, pobre de mí que nadie me considera, nadie me tiene en cuenta,
es la imagen también de la persona que tiene tendencia a ser muy dependiente por parte de los demás, tiene tendencias escapistas, puede tener tendencia a la droga o el alcohol. Son personas que tienen un comportamiento donde ustedes van a notar que tratan de hacer esto, aquello y lo otro y las cosas no se le dan, pero si está girando muy rápido, produce la imagen del Salvador. Son ese tipo de personas que quieren rescatar a todo el mundo, que se cargan con los karmas de los demás, cargas que no necesitan tener en su espalda. Eso es lo que ocurre cuando está girando muy rápidamente. O sea, si gira muy lentamente, acuérdense que da tendencias escapistas, tendencias a ver la realidad, son personas que tienen tendencia a ser desordenadas también en su forma de ser, y si gira muy rápido, son personas que quieren hacer el papel de salvador de todo el mundo. De los dos extremos, víctima y salvador, son negativos. Para poder equilibrar ese centro, que entre otras cosas, cuando está mal aspectado, va a producir patologías visuales, ¿no? Entonces, la gente que puede llegar a tener patologías visuales de cualquier tipo es porque ese centro puede estar girando o muy lenta o muy rápidamente, ¿no? Entonces, para equilibrarlo se utiliza la sagrada amatista, o sea, precisamente este cristal que tengo acá en la mano. La sagrada amatista es un cristal muy especial regido por Neptuno, que nos va a permitir lograr el equilibrio porque produce el supertono en la, ¿no? En la. Entonces, al colocar esa sagrada amatista en este punto, a través de la técnica que se les va a enseñar, no solamente se empiezan a sanar patologías visuales, sino el comportamiento neptuniano negativo, ¿no? Si es que la persona tiene tendencia a ser muy despistada, a desvincularse fácilmente de la realidad, o si es que la persona tiene tendencia a ir a la deriva y sin dirección, o si tiene la predisposición a ser muy desorganizada, o ser una persona, por ejemplo, que ustedes van a notar que también cuando ese centro está muy mal aspectado, puede llegar a producir las ovejas negras de la sociedad, o sea, esas personas que no tienen una moral clara, que no tienen una escala de valores bien definida, puede llegar a producir eso. El último centro, llamado la flor de los 1000 pétalos, está regido por Urano, es de color blanco en algunas personas, en otras es de color dorado. Es un chakra que nutre energéticamente y de la contraparte etérica de la pineal, glándula pineal. Cuando está muy bien aspectado, ese centro produce la polividencia, es decir, desarrolla uno todos los siddhis, todas las cualidades o todos los poderes del místico, ¿no? Cuando este centro está muy bien aspectado o abierto, también uno se conecta fácilmente con la divinidad, se conecta fácilmente con ese maestro interno de cada uno de nosotros, con ese padre interior, y podemos hablar con él cara a cara, como lo hacían los grandes patriarcas de la antigüedad, como lo hacía, por ejemplo, Noé, Moisés, como incluso lo hacía Samael Aun Weor, que podía hablar con su maestro interno. De hecho, él lo describía como un anciano que tenía una barba con 13 bucles, porque cada una de ustedes lo va a ver de una manera personal, dependiendo de la filosofía, dependiendo de su formación, lo va a ver de una manera particular. Esa es la forma como aparece Dios ante nuestras conciencias. Muy bien. Aquí vemos la imagen de los chakras más de cerca, que son discos que giran, que esa es la palabra chakra en sánscrito, y ellos absorben toda la energía solar y la transmutan en energía etérica para nutrir todo el sistema. Entonces, el cuerpo etérico ya sabemos que tiene más de 48 chakras, pero vimos los 7 fundamentales. Y nosotros también tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo emocional, que tiene forma ovoide, que es este que estamos viendo acá. Entonces, observemos que tiene forma de huevo, y la forma como entra y sale la energía astral es así. O sea, sale por la cabeza, por el último chakra, entra por el primero, sale otra vez por el último, entra por el primero y va girando de izquierda a derecha, o sea, en este movimiento va girando la energía del cuerpo astral en esta forma. Y generalmente ese cuerpo astral tiene una distancia de 16 pulgadas en una persona normal. En seres muy evolucionados como los grandes maestros, digamos Jesús, Buda, un Zoroastro, un Hermes Trismegisto, ¿no? Son auras que pueden abarcar kilómetros a la redonda, ¿no? Un Buda. Entonces, por esta razón, cuando uno se acercaba a estos grandes maestros exaltados a una distancia de varios metros, la persona podía tener un cambio alquímico a nivel interior porque su aura era un aura que abarcaba kilómetros a la redonda, ¿no? Tenemos una piedra que se llama la piedra negra de Cava,
que es una piedra que cada año los musulmanes visitan en la Meca y le cambian la alfombra a este meteorito que tiene un aura que abarca kilómetros a la redonda. Los grandes maestros sufis, por ejemplo, como Sufi Rumi, son seres que podían hablar, como en el caso de los maestros que estamos mencionando acá, con este tipo de genio, y este genio le daba instrucciones especiales sobre su vida personal, sobre su parte espiritual, porque acuérdense que los cristales son unidades de conciencia, tienen personalidad, ellos sienten, ellos pueden emitir juicios sobre algo, porque son seres de la quinta dimensión. Entonces los cristales también pueden tener una aura o muy amplia o normal o extremadamente amplia, como el caso de la piedra negra de Cava, así como los seres humanos. El cuerpo astral, que es este cuerpo que estamos viendo aquí en la imagen, es un cuerpo que está radicado en el hígado, o sea que se ancla al cuerpo físico a través del hígado, y este cuerpo astral tiene también 7 regiones fundamentales, como el universo astral, que es lo que nos permite generar emociones, por ejemplo, como el amor, la compasión, la tolerancia, si estamos utilizando material más elevado de las regiones superiores del cuerpo astral. Pero si sentimos envidia, ira, tristeza, desconsuelo, todas esas emociones negativas, es porque estamos utilizando material de nuestro cuerpo astral inferior, trayéndolo a la conciencia. O sea que el cuerpo astral es lo que nos permite generar emociones, sensaciones, sentimientos, el incentivo para la acción. Todo eso lo permite generar el cuerpo astral. Ese cuerpo astral que estamos viendo acá tiene diferentes tonos según el ser, es decir, según su nivel de conciencia, lo que haya trabajado a lo largo de su evolución. Entonces, por ejemplo, si una persona, ustedes notan que tiene una aura de color verde, es porque a lo largo de la evolución ha trabajado mucho la sanación. O ustedes van a observar que hay gente que puede tener el aura de un color rojizo magenta, como en este caso, es porque son líderes muy echados para adelante, muy intrépidos, extrovertidos en la forma de ser. O si tienen un aura, por ejemplo, amarilla, es que son los grandes filósofos, son personas que se preguntan del porqué de las cosas, que se cuestionan todo. Si tienen el campo áurico azul es porque son personas muy inteligentes, pero son muy mentales. Si tienen el campo áurico, por ejemplo, de un color gris es porque pueden ser muy depresivos, y así cada color tiene un indicativo de lo que ha trabajado a lo largo de la evolución ese ser. Cada emoción que nosotros generamos tiene una forma específica. Aquí de hecho vemos como un rayo que sale del campo astral, porque cada forma que uno genera va a tener una forma específica y es importante ser consciente de eso, que una emoción no es algo abstracto, sino que tiene una forma específica. Cuando uno genera ira, por ejemplo, puede generar un rayo, o si tú generas un sentimiento de compasión, puede tener una forma esférica con varias líneas en la parte de arriba. Y si yo genero ira hacia otro ser humano, ese, digamos, pensamiento o emoción de ira que estoy generando a través de mi cuerpo astral va a parar directo a su plexo solar. Por eso es importante proteger el plexo de cada una de nosotras o de nosotros, colocando un citrino, ojalá permanentemente en ese punto, o sea, una piedra de citrino, que es la que vamos a estudiar también más adelante, colocándola en el plexo, nos va a ayudar a filtrar ese tipo de emociones de los demás hacia uno, o de nosotros mismos que estamos experimentando en ese momento y nos puede hacer daño. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Entonces ya sabemos que el cuerpo emocional o astral es el que permite generar emociones, sensaciones y el incentivo para poder actuar. Tenemos un cuerpo llamado el cuerpo mental, que es el recientemente adquirido a lo largo de la evolución, que tiene forma esférica. Es el que nos permite generar imágenes, por ejemplo, específicas para poder, por ejemplo, plasmarlas. El cuerpo mental es el que nos permite comunicarnos con los genios cristalinos o con otras formas de vida como son los ángeles, los arcángeles, ¿no? Serafines, etcétera. Pero también a través del cuerpo mental uno puede tener contacto con el mundo de los arquetipos. De hecho, cuando uno medita, por ejemplo, esta mujer está meditando en un árbol de abedul, cuando se concentra en ese árbol de abedul, ¿qué es lo que pasa? Y medita en él, esa imagen mental se va a poner en contacto con el mundo de los arquetipos, del mundo del pensamiento concreto, donde está la idea germinal y está, digamos, el modelo mental del abedul, que le va a dar toda la información de para qué sirven sus semillas, sus hojas, su tallo. Por eso se habla que la meditación es una forma de obtener el conocimiento en forma directa. Entonces, si yo medito, por ejemplo, en un pájaro, si medito en una semilla, en algo específico, con el tiempo de obtener toda la información
de lo que me va a brindar ese elemento a través del cuerpo mental. Cuando una persona va a meditar en su mundo interior o en su maestro interno, lo que ocurre es que se produce una espiral de afuera hacia adentro, o sea, desde su cuerpo mental se produce una espiral de afuera que va a llegar hacia su tercer ojo o va a llegar a su corazón, y en ese momento empieza a tener contacto con su maestro interno o empieza a tener contacto con su Dios interior. Si uno llegase a meditar todos los días de esta manera, que se llama, por ejemplo, el Kriya Yoga, o tiene otros nombres según la filosofía, con el tiempo la persona se libera de la rueda de Sansara, es decir, la rueda de múltiples encarnaciones. El nacer, el morir, nacer y morir con ciclos interminables para lograr experiencias de aprendizaje, se libera de esa rueda y empieza a ascender a planos superiores. Así como el ser humano tiene esos cuerpos que vimos anteriormente y el universo también, Dios tiene esos cuerpos que vendrían a ser los planos que estudiamos, asimismo los cristales también tienen esa misma configuración. Es decir, la verdadera naturaleza de un cristal es esta que estamos viendo aquí en la imagen. O sea, el cristal tiene su cuerpo físico, que es lo que estamos viendo acá, tiene su cuerpo físico, que es lo que se puede ver, tocar, palpar, pero también en su interior tiene su esencia, que viene a ser el genio que ocupa ese cristal, que es el ser que está en quinta dimensión, que es un ser muy inteligente, de un nivel de conciencia muy alto, como un querubín, que generalmente tiene esta forma que estamos viendo allí, es decir, los genios de los cristales van a tener la apariencia de la raza semítica original. Así como decir que los gnomos tienen una configuración robusta, que son bajos y tienen tendencia a ser seres que tienen una configuración ancha. Los genios de los cristales tienen tendencia a ser delgados, morenos, y casi toda la indumentaria árabe que conocemos hoy en día, como los zapatos en punta, el concepto de las alfombras volantes, el concepto de muchas cosas que vemos en el mundo árabe, es extraído del mundo de los cristales, es extraído de allí. Entonces ellos van a tener esta apariencia como estamos viendo acá y pueden ser femeninos o pueden ser masculinos. Los cristales tienen un cuerpo etérico que rodea la piedra, que es lo que permite que el cristal pueda tener un banco de memoria, es lo que permite que el cristal pueda archivar todo tipo de acontecimientos desde el momento en que surgió prácticamente la Tierra hasta nuestros días. Es un banco de memoria que tienen allí registrado en el cuerpo etérico. Tienen un cuerpo astral, que es lo que permite que el cristal sienta, experimente sensaciones de amor a su portador, o puede experimentar mucha tristeza si el portador lo deja a un lado, por ejemplo, y es indiferente con él, o puede formarse también, por ejemplo, emociones en su interior de compasión, de admiración hacia nosotros, o sea, según lo que estemos experimentando con ellos. También tiene un cuerpo mental, que es el que permite generar juicios específicos sobre algo. Es el que permite que él se comunique con nosotros también, el que se forme un concepto sobre algo, porque ellos tienen la misma configuración prácticamente de nosotros y del universo. Tienen un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y su espíritu. De hecho, los cristales crecen también. Para que un cristal crezca aproximadamente 15 centímetros de alto, como en este caso, se ha demorado más de 10.000 años en tener ese tipo de tamaño, o sea, muchísimo tiempo. ¿De dónde surge todo este conocimiento que vamos a estudiar del mundo de los cristales? No surge desde la época atlante. O sea, nosotros vemos acá la ciudad de la Atlántida, donde hay un gran templo llamado el Incalitrón, y los atlantes tenían como gobernante un gran generador de cristal, es decir, tenían un guardián de la tierra gigantesco, que era el que tomaba las decisiones de su pueblo, era el que juzgaba quién era inocente, quién era culpable, por ejemplo, en esa época antaña, pero en realidad ese conocimiento no proviene de allá, sino de mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Surge en una época muy antigua llamada la época polar. La época polar es una época donde aún no se había formado el sistema solar, sino existía un gran sol central que tenía en su interior unos seres que llamaban los seres polares. Los seres polares eran una forma de vida análoga a las células, eran grandes células abotagadas y gigantescas que tenían tendencia a irse a los casquetes polares del Sol. Como habían seres que se estaban rezagando respecto a los más adelantados en esa época solar, hubo la necesidad de una gran explosión para poder generar los planetas y de esa manera que quedaran a diferentes distancias del Sol central. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una gran explosión
Y el primer planeta arrojado es Urano, luego es arrojado Saturno, luego es arrojado Júpiter, Marte, la Tierra, luego es arrojado Venus y Mercurio. Los otros planetas que conocemos como los planetas exteriores, que son Plutón, Neptuno y Urano, no pertenecen al sistema solar, sino que perdieron su órbita de otro sistema y fueron prácticamente arrastrados hasta nuestro sistema. Como cuando un átomo le roba electrones a otro y se convierte en un ion negativo, eso ocurrió con el Sol de nuestro sistema solar. O sea que en realidad estos son los verdaderos planetas hasta acá, que son originarios del Sol central. Los demás planetas exteriores son originarios de otro sistema. Resulta que cuando hubo esa gran explosión, la Tierra era una masa incandescente y empezó a recapitular lo que ocurrió en la época polar. Entonces empezó a recapitular esas formas polares y surgió una raza llamada la raza hiperbórica o la época hiperbórica también. Los hiperbóricos primarios eran seres o un tipo de humanidad análogo también a las células, o sea que en ese entonces muy antiguo de la humanidad, una época muy, muy lejana a la actual época, la humanidad era una humanidad gigantesca, pero tenía una forma celular, en donde había una glándula pineal que sobresalía sobre su cabeza para orientarse en el espacio. Entonces vamos a ver la imagen de los antiguos hiperbóricos. De los hiperbóricos antiguos, estamos hablando de una época donde no existía la división de los sexos todavía, la humanidad era andrógena, era un tipo de humanidad tan pura, porque no estaban tan sumergidos en la materialidad como nosotros, que ellos se podían conectar fácilmente con la divinidad. Por eso se conectaron primeramente con los genios cristalinos, porque en ese entonces empezaron a formar en la Tierra los diamantes, los corindones, los cristales de cuarzo, y ellos fueron los primeros que empezaron a tener contacto con este tipo de genios. Con el tiempo, este tipo de humanidad empezó a evolucionar a través de millones y millones de años en un tipo de humanidad que se llamaron los lemures primitivos. Los lemures primitivos son una forma de vida análoga a las plantas, en donde ellos tenían prácticamente el palénquima y esclerénquima similar a lo que tenemos hoy en nuestras plantas, y tenían unas, hagan de cuenta, rizomas primitivos que les ayudaba a orientarse en el espacio y dirigirse de un lugar a otro. Los lemures primitivos eran tan espirituales que sus sonidos tenían poder sobre la materia. Estamos hablando de un tipo de humanidad muy pura, que precisamente por ser tan virginal, era muy poderosa, y ellos todavía eran seres hermafroditas, es decir, no existía todavía la división de los sexos. Más adelante lo que ocurrió es que ellos fueron evolucionando cada vez más, hasta llegar a volverse lemures prácticamente de un nivel más alto, y al final de la época lemúrica ocurrió un gran cataclismo que acaba con toda la civilización lemúrica, pero justo al final de esa época es cuando ocurre la división de los sexos, es decir, estamos hablando de la época de Adán y Eva. Adán y Eva no era como nosotros, ese tipo de humanidad que somos nosotros análogos a los mamíferos, sino que era un tipo de humanidad lemúrica. Entonces surge la división de los sexos. En ese momento entonces todos los procesos de generación de especies, es decir, de procreación, es dirigida por los ángeles de ese entonces. La humanidad era muy pura, pero cuando se habla de la caída del hombre, se está refiriendo a que cada vez que el hombre o la humanidad se sumerge más en la materialidad, se olvida de tener contacto con los mundos celestiales, pierde como esa conexión con esos mundos que tenía anteriormente. Esa es la caída real del hombre. Entonces, al final de la época lemúrica, como les decía, se destruye gran cantidad de ese continente lemúrico. Los sobrevivientes dan origen a esos lemures que quedan allí, que evolucionan más adelante en Atlantes a través de miles y millones de años. Entonces vemos que en realidad existen 7 razas atlantes. Los atlantes son una forma de humanidad análoga a los anfibios, porque aún la Tierra era demasiado húmeda, es decir, la atmósfera de la Tierra no era como la que tenemos actualmente, sino era supremamente húmeda, entonces ellos tenían que respirar bajo la superficie del agua y sobre la superficie de la Tierra. Por esta razón era un tipo de humanidad que tenían membranas interdigitales, que les ayudaba a nadar, por ejemplo. Ellos tenían branquias como los anfibios de hoy en día. La glándula pineal estaba por encima de la cabeza, no como la que tenemos actualmente, que está atrofiada prácticamente, y era lo que les ayudaba a orientarse en el espacio, porque sus ojos eran demasiado pequeños y parpadeantes y ellos no podían ver bien la atmósfera tan espesa que existía en la Tierra hace millones de años.
Los atlantes primitivos eran seres que medían más de 16 metros de altura. Estamos hablando de un tipo de humanidad supremamente antigua. Entonces, ellos ya tenían un conocimiento profundo de los cristales. De hecho, toda la civilización estaba dirigida por un guardián de la tierra, que era el que tomaba las decisiones de su pueblo. Y existieron varias épocas atlantes que es importante tener en cuenta. Entonces, miren, están estas épocas. Están los Roajals, los Tlavatlis, los Toltecas, los Tunarios, los semitas originales, los acadios y los mongoles. O sea, son 7 épocas atlantes diferentes en donde utilizan el conocimiento de los cristales de una manera muy profunda, pero en la época tunaria muchos atlantes empiezan a volver egoístas y por esta razón lo que ocurre es que empiezan a utilizar muy mal el conocimiento. Entonces, al utilizarlo muy mal, hay otro gran cataclismo que destruye gran cantidad de su continente, se destruye, y los sobrevivientes dan origen a las futuras razas atlantes de ahí para adelante. Entonces, por ejemplo, los egipcios, que vemos acá la imagen, son descendientes de los atlantes, pero ya han pasado millones de años en donde la humanidad ya no es análogo prácticamente a los anfibios, sino es análoga a los mamíferos, como nosotros hoy en día. Esa época que hablan de la humanidad análoga a los mamíferos se llama la época Aria. Entonces, el último Atlante está en la época prácticamente de Noé, cuando se habla del gran diluvio universal de Noé. Ese fue el último de los atlantes, pero ya tenía forma análoga a los mamíferos como nosotros. Noé extractó todo ese conocimiento que vino desde la época de los Roajals, ¿no? Tlavatlis, Toltecas, Tunarios, semitas originales, mongoles, o sea, extrayó todo ese conocimiento de esa línea de diferentes razas o subrazas de los atlantes y se llevó a toda la humanidad hasta el desierto del Gobi, porque prácticamente el absoluto le había dicho que iba a haber un gran diluvio, una gran inundación, y allí por sucesión discipular empezó a transmitir con todo el conocimiento de los cristales a estos discípulos. Muchos de estos discípulos viajaron hacia el norte de Minas Gerais, otros hacia el Cañón del Colorado, otros al norte de Europa donde están los druidas y otros hacia el Tíbet. En esos 4 puntos vamos a encontrar los seres que más conocen de cristales en el mundo. O sea, ahí vamos a encontrar el conocimiento más profundo de los cristales a nivel universal. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ese gran diluvio y lo que ocurre es que ese conocimiento es transmitido de forma oral, ¿no? Sucesión tras sucesión, hasta llegar a nuestros días. El conocimiento actualmente, ese conocimiento, como les digo, está al norte de Minas Gerais, está también en el Tíbet, tienen todo este conocimiento que estamos viendo acá, en el Cañón del Colorado y en el norte de Europa. Entonces, actualmente estamos en la época Aria, sino que ese nombre fue utilizado por Hitler de una manera negativa, obviamente, ¿no? Pero el término ario, él lo extractó precisamente de este conocimiento. Ario significa el final de la época Atlante, empezando prácticamente la época donde la humanidad ya tiene forma análoga a los mamíferos, que somos nosotros, todos nosotros somos de la época Aria. Entonces, lo que se enseña en esta línea de conocimiento que se llama la línea del fuego, que va desde la época polar hasta nuestros días, o sea, es una época de conocimiento muy antiguo, es el estudio de las piedras negras. Entonces, el estudio de las piedras negras, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen, es el estudio primero del ónix. Entonces, aquí tenemos un ónix, que es una piedra completamente negra, es una forma de ágata. Cuando uno tiene un ónix en la mano, es como si yo tuviera en este punto el gran silencio universal. Es como si tuviera yo justo en este lugar el universo no manifiesto, ese gran huevo de Brahma en su estado virginal. Es el gran silencio, esa gran noche cósmica donde el universo aún no se ha manifestado. Ese gran silencio, eso es un ónix. Cuando uno tiene un ónix en la mano, es ese gran maestro, porque así lo es, ese genio, que ustedes lo van a ver vestido de negro, como un monje zen, totalmente silencioso, está regido por Plutón. Ustedes van a notar que es parco, es un ser muy prudente, piensa las cosas antes de actuar, es muy especial y es el gran conocedor de la vida y de la muerte, no solamente el proceso de la muerte de los seres humanos, sino la muerte de estrellas, galaxias, la muerte y nacimiento de procesos que estemos viviendo. Por esta razón, cuando uno quiera conocer cuándo finaliza un proceso, uno debería preguntarle a un maestro de ónix sobre esto, todo lo relacionado con la muerte. De hecho, este gran genio fue el que le enseñó a todas las filosofías antiguas acerca del proceso de la vida y de la muerte.
Entonces vamos a mirar lo que le enseñó a estas filosofías antiguas, como la egipcia, filosofías antiguas, incluso a Madame Blavatsky de la teosofía le enseñó todo este conocimiento de la muerte, ¿no? A los caballeros herméticos les enseñó esto, miren. Entonces justo en el momento de la muerte, ¿qué es lo que ocurre? Justo en el momento de la muerte lo que pasa realmente es que nosotros tenemos un átomo simiente justo acá en el ventrículo izquierdo del corazón, cerca del ápice. Justo en el momento de la muerte, ese átomo simiente empieza a subir por el nervio neumogástrico hasta el cerebro. Entonces aquí vemos cómo este átomo simiente del cuerpo físico, que contiene toda la información de lo que ha sido el cuerpo físico en vidas pasadas, empieza a subir por el nervio neumogástrico hasta el cerebro. ¿Sí? Eso ocurre en el momento de la muerte. Entonces aquí observamos cómo empieza a subir ese nervio. Acá está el nervio neumogástrico, aquí vemos el átomo simiente subiendo por este punto. Y justo en el momento de la muerte lo que pasa es que el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el espíritu, salen por este punto. O sea, la mayoría de las personas salen por la fontanela, que es este punto que queda aquí detrás del cráneo, aunque hay personas que pueden morir y salir de otra forma, pero la mayoría de la humanidad sale por este punto. Entonces, en el momento de la muerte salimos por este punto exactamente y quedamos flotando sobre el cuerpo físico durante 3 días. Entonces, aquí observamos que durante los 3 días quedamos atados por el cordón de plata, que tiene la forma de 2 6 enroscados, y sencillamente quedamos encima del cuerpo físico como espectadores pasivos. Durante esos 3 días, el panorama de la vida en orden inverso la vamos a ver, pero como espectadores que no van a tener, digamos, ninguna emoción, sino sencillamente vamos a ver una película flash muy rápida, desde el momento en que morimos hasta el momento en que nacemos. Muy rápido va a pasar esa película durante 3 días y sencillamente esa película se va a grabar acá en el alma, por decirlo así, y esto va a durar 3 días. Entonces, en ese proceso, el ser dura ese tiempo y por esta razón uno no debería molestar al difunto en esos 3 días, ni deberían hacerse la incisiones, ni cremación tampoco. De hecho, la cremación nunca se hacía en la antigüedad, pero nosotros en nuestra ignorancia actual cremamos a las personas. Resulta que si uno crema a la persona antes de los 3 días, uno le está borrando gran cantidad de la información de lo que está en su cuerpo etérico y va a volver a cometer los mismos errores hacia adelante. O sea, no va a lograr como corregir fallas de la personalidad o bloqueos que trabajó en esa vida si se creman los cuerpos. Entonces, es preferible enterrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Después de los 3 días de la muerte clínica, se rompe ese cordón de plata justo acá en el centro y ya el cuerpo físico empieza a desintegrarse. Eso es lo que pasa realmente en el proceso de la muerte. Empieza a desintegrarse y lo que ocurre es que ya prácticamente el ser ha abandonado el cuerpo físico, ha abandonado el cuerpo etérico y su ser se dirige a las regiones más densas del plano astral o la cuarta dimensión. Es decir, que todo el mundo cuando muere tiene que pasar por las regiones más densas del plano astral. Si la persona fue una persona muy buena, digamos una Sor Teresa de Calcuta, alguien que haya sido muy bondadosa, va a durar poco tiempo en este lugar, pero si la persona fue un Bin Laden o un Hitler, puede llegar a durar mucho tiempo en este lugar, porque en este sitio va a observar su panorama de la vida en orden inverso, desde el momento en que muere hasta el momento en que nace, pero todo aquello que causó gran daño a los demás o que causó daño a sí mismo, lo va a experimentar 3 veces como una emoción muy fuerte. Es decir, que si esa persona fue una persona muy malvada, va a durar mucho tiempo acá trabajando ese tipo de experiencias, ¿sí? Se llama la región purgatorial o el averno por eso, porque busca que nosotros purguemos emociones o errores cometidos hacia sí mismos o hacia los demás para que más adelante en la evolución no se vuelvan a cometer. Cuando los niños mueren antes de 7 años o a los 7 años de edad, no pasan por acá, pasan muy rápidamente por esa región y pasan directamente al primer cielo, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Cuando el ser ha durado un tiempo en estas regiones del plano astral denso, haciendo este trabajo de visualizar su vida en orden inverso, pero que entonces van a sentir como emociones fuertes según lo que hayan hecho, luego pasan a una región llamada la región neutral del plano astral,
que es esta imagen que estamos viendo acá, donde se ve un túnel completamente oscuro. Ustedes van a observar que es un túnel completamente oscuro con una luz blanca en el fondo. Entonces, cuando una persona muere y dice que está atravesando un túnel y ve una luz blanca, esa luz blanca no es Dios, sino que lo que está viendo es el primer cielo. Entonces, generalmente cuando uno atraviesa ese túnel, lo logra uno atravesar, hay familiares que lo van a recibir en este primer cielo, o llamado regiones más elevadas del plano astral, o también lo van a recibir a uno los arcángeles, cuando uno llega a este mundo. Cuando se llega a este mundo, que vendría a ser el plano astral superior o primer cielo, el panorama de la vida en orden inverso lo vuelve a ver desde el momento en que muere hasta el momento en que nace, pero todo aquello que causó gran felicidad a sí mismo o a los demás lo va a experimentar como una dicha indescriptible. De hecho, este lugar es absolutamente hermoso. Aquí vemos cómo la persona llega al primer cielo, que vendría a ser las regiones más altas del plano astral, donde está siendo recibida por los arcángeles, que son estos seres que se ven acá. Entonces, cuando uno entra, ese primer cielo se parece mucho a la tierra, es decir, la gente se imagina que es un lugar nebuloso, lleno de nubes. No, en realidad hay edificios, hay prados, hay parques, hay también gente caminando, solo con la diferencia de que la sustancia con que está hecho es una sustancia mucho más sutil y las fuerzas de atracción son las que gobiernan, es decir, no existe la enfermedad, ni existe, por ejemplo, emociones negativas como el odio, el rencor, sino que todo sale bien en ese mundo. Por eso se llama cielo, todo sale perfecto. Por esta razón, cuando uno muere y entra a estas regiones más elevadas del plano astral, si la vida fue muy pesada para ese ser, va a experimentar gran descanso en esa región. Si la persona nunca en plano físico pudo viajar a tal lugar o pudo hacer X o Y cosa, en el plano astral superior o primer cielo lo va a poder realizar. Los niños se agrupan según el temperamento y se les enseña por parte de los arcángeles valores como la ética, la moral o a desarrollar cualidades artísticas que habían trabajado, por ejemplo, en el pasado. Entonces, es un lugar de descanso, es un lugar donde uno puede hacer muchas cosas que no pudo hacer físicamente en el plano material y uno dura un tiempo determinado en ese lugar. En ese lugar, recuerden que el tiempo es 3 veces más rápido que en el plano físico. Quiere decir que lo que se vive allá en el plano de la Tierra va a ser mucho más tiempo, ¿no? Entonces pueden ser 70 años terrestres, pero él lo va a experimentar como mucho menos tiempo, ¿no? Entonces vemos que es un lugar bellísimo. Cuando ya uno ha experimentado cierto tiempo en ese lugar, en el primer cielo, entonces se produce como una segunda muerte, para que me comprendan, donde uno abandona el cuerpo astral y sale en cuerpo mental llevándose consigo los átomos simientes de los demás vehículos. Entonces, cuando la persona entra a lo que se denomina el segundo cielo o mundo del pensamiento concreto, o sea, uno llega a ese mundo. Cuando uno llega a ese mundo del pensamiento concreto, uno es recibido por los querubines y ahí te explican todo el proceso de la muerte que has tenido. Te explican la fabricación del nuevo arquetipo de tu cuerpo físico para el futuro, es decir, te explican que es necesario que vuelvas a renacer para cumplir ciertas lecciones, cierto tipo de experiencias, y uno dura un gran tiempo en ese lugar construyendo su futuro arquetipo del cuerpo físico. Supongamos que esa persona ha venido trabajando las artes, entonces te ayudan a diseñar un arquetipo con muchos bastoncillos en el iris, o un órgano de Golgi bien desarrollado si es músico, o si por karma tiene que nacer con algún problema físico, entonces van a ser con trisomía en el cromosoma 23. O sea, todas las circunstancias que tienes que experimentar ese ser más adelante como una forma de experiencia es diseñada primero en ese mundo, cómo va a ser su cuerpo, todo. Cuando ya uno ha durado un buen tiempo en este lugar, entonces deja ese cuerpo mental y el espíritu desnudo pasa al mundo del pensamiento abstracto o tercer cielo. Entonces uno ha abandonado el cuerpo mental, que es este que vemos acá, y lleva consigo los átomos simientes de todos los demás vehículos. Es recibido por los serafines en este lugar y es un tiempo de espera donde uno tiene que realmente bajar luego cuando se te da la orden de que tienes que reencarnar porque se han encontrado los padres, las circunstancias indicadas, el medio específico para que sigas evolucionando. O sea, es un momento de espera.
Entonces, luego, ¿qué ocurre? Cuando ya los serafines se encuentran en el momento indicado para que el ser renazca, entonces pasa lo siguiente. El espíritu, que es lo que se ve aquí arriba, alinea los 4 átomos simientes del cuerpo mental, del cuerpo astral, del etérico y físico, y empieza a bajar desde los niveles más altos del plano mental, pasando por el mundo del pensamiento abstracto, concreto, atrayendo sustancias de estos mundos, creando una campana, como se ve aquí en la imagen, cada vez más gruesa. Sigue bajando el ser, que ese es el espíritu, atrayendo sustancias de lo que él necesita, del plano astral alto, astral medio, astral bajo, creando una campana cada vez más densa, una campana cada vez más concreta. El ser sigue bajando y sigue bajando, atrayendo sustancias del plano etérico, o sea, aquí vemos que empieza a traer sustancias del Akash, del éter químico, del éter de vida, reflector, creando una campana cada vez más densa. O sea que aquí ya va bajando y bajando, encontrándose en el plano etérico, el ser. O sea que este es el proceso de la reencarnación, esto que estamos viendo acá. Luego entonces lo que ocurre es lo siguiente, este es el cuerpo de la madre, en donde ya ha tenido relaciones sexuales, este es el esperma que todavía no ha llegado al óvulo, y cuando ya está en esta situación, los ángeles tutelares, o sea, los ángeles de nosotros personales, nos ayudan en el proceso de anclaje, es decir, aquí ya el ser está encima, pero no ha entrado todavía, y los ángeles le ayudan a uno en este proceso, obviamente que uno no recuerda absolutamente nada. Ellos ayudan a depositar el átomo simiente del cuerpo físico sobre la cabeza del esperma y el átomo simiente del cuerpo etérico dentro del óvulo. Eso es lo que ocurre en el momento de la reencarnación. Luego ayudan al ser a que se ancle toda la estructura que vemos acá a la mórula que se va a formar, ¿sí? Y justo cuando entra el esperma al óvulo, se empieza a producir la guerra de los genes dirigida desde afuera. Esa guerra de los genes la dirigen los ángeles tutelares en compañía del ser para saber si nace macho o hembra el ser o si van a nacer con algún problema congénito o van a ser normal o con determinadas características físicas o psicológicas. Todo esto es dirigido desde afuera. Luego, lo que ocurre es que en la mayoría de los casos, después de los 18 días, cuando el embrión ya tiene esta configuración, este es un embrión de 18 días, el ser, en compañía de los ángeles tutelares que le ayudan en el proceso, entra justo por este punto. Entonces, aquí vemos el espíritu con esta campana que ha formado, atrayendo materiales de los mundos sutiles, va a entrar justo por este punto. En algunos casos puede entrar el ser mucho más adelante o antes, pero en la mayoría de los casos es después de los 18 días. Es como si yo les dijera que casi todo el mundo nace a los 9 meses, pero pueden haber 7 mesinos o gente que nace después de los 7 meses. Luego lo que ocurre en el proceso, cuando ya el ser entra en el embrión de los 18 días que vemos acá, los ángeles tutelares que nos acompañan, que viene a ser el ángel guardián físico, emocional y mental, nos ayudan a ubicar los átomos simientes en los determinados puntos del embrión. Entonces aquí vemos que empiezan a localizar los diferentes átomos simientes en determinados puntos. Y el espíritu se encuentra acá, ¿no? El espíritu del niño. Entonces es cuando el ser nace, empieza a crecer, desarrollarse, generalmente no recuerda todo el proceso, aunque actualmente están haciendo unos niños que se llaman los niños cristal e índigo, que muchos recuerdan su vida anterior, pero eso es muy raro, o sea, la mayoría de la gente no recuerda este proceso, se repite ese ciclo nuevamente de muerte, nacimiento, muerte, una rueda interminable de nacimiento y muerte que se llama la rueda de Sansara, y que prácticamente los maestros ascendidos y el Padre Creador quieren que uno se libere de ese ciclo. La forma de liberarse de ese ciclo, hay varias formas, pero una de ellas es, por ejemplo, el Kriya Yoga, que es una forma de meditación en el ser interior, que si uno realmente la practicase todos los días, uno con el tiempo amaría a todas las entidades vivientes, con mucha compasión, al mismo Padre Creador, se sentiría realmente uno con él, y en ese momento, cuando uno desarrolla ese nivel de amor transpersonal muy profundo, es cuando uno rompe el ciclo de Sansara, se libera de esa rueda de múltiples encarnaciones. Entonces, todo esto lo enseña el maestro del Onix,
y no solamente el proceso de la muerte, sino que también si ustedes quieren llegar a conocer, por ejemplo, el final de un ciclo acerca de algo, le pueden preguntar a este maestro el comienzo de un nuevo ciclo de algo que estén experimentando también, porque es el gran conocedor de la vida y de la muerte en todos los niveles. De hecho, el maestro de Lonis, que es el que estamos viendo acá en la imagen, esta piedra completamente negra, que ustedes la van a ver que es una ágata que a veces puede tener como unas fracturas sobre la superficie, está regida por Plutón, y el gran maestro de los cristales de la línea del fuego enseña que es muy importante tener un onis en nuestro lugar de trabajo, o puede ser en la casa, porque lo que hace el onis es que absorbe también todos los miasmas o las impurezas del medio ambiente, las lleva hasta su centro hasta anularlas. De hecho, también es importante usar un onis por lo menos una vez a la semana para limpiar los cuerpos sutiles de miasmas o impurezas que hayamos generado a lo largo del tiempo. Yo lo uso una vez a la semana y luego me lo quito, porque el onis no lo puede usar todo el mundo como joya permanente. Es importante que tengan claro eso. ¿Quién puede usar un onis como joya permanente? Aquellas personas que, por ejemplo, son demasiado impulsivas, precipitadas, que son personas imprudentes en su forma de ser, que son demasiado expansivas hacia afuera, que necesitan desarrollar una conciencia más implosiva, más meditativa, una conciencia más parca, que necesitan aprender a ser más diplomáticos o más reflexivos en la toma de decisiones, sí podrían usar un onix como piedra permanente. Pero ustedes no le pueden dar un onis como joya permanente a una persona que sea depresiva y que sea una persona muy callada porque se vuelve autista. O sea que no todas las piedras se pueden usar como joya permanente, porque si la persona ya tiene desarrollada esa cualidad, le acentúa la sombra. Entonces, no, el onis no lo puede usar todo el mundo como joya permanente, es decir, la gente que ya sea introvertida, que sea muy callada, que sea una persona que tiene tendencia a ser taciturna, si uno le da un onis se vuelve aún más. Entonces, es ideal para personas que sean todo lo contrario, que sean muy extrovertidas, muy precipitadas, muy impulsivas, personas que sean demasiado, su conciencia volcada hacia afuera para que se vuelvan más introspectivos, ¿sí? La pueden usar como joya permanente. También para trabajar el tema de los riñones y la columna vertebral, se puede usar el agua del onix, colocándola mínimo 1 hora, y que el paciente tome 3 vasos diarios de esa agua durante 3 meses. Es una forma también de lograr que ese primer chakra se equilibre y por ende se